Dice, acá va la fila que quieren obtener, el número de fila y el número de columna. Fíjense, la parte gráfica sería, ¿cuál es la fila? Bueno, la fila sería, por ejemplo, acá puede ser la 0, puede ser la número 10, no sé. Depende de la que el usuario seleccione. ¿Cuál sería la columna? Van a elegir la columna número 0, que corresponde al ID. ¿Sí? Entonces, lo que vienen aquí dice, bien, conseguimos un valor de la tabla. Bien, ¿cuál es la posición de fila? Y bueno, que fila sea de la tabla de médicos, conseguime la fila seleccionada, o sea, la que seleccionó el usuario. Bien, ese es el número de fila que seleccionó el usuario. Y de columna que sea la 0. ¿Para qué? Para que sea el ID. Bueno, ese valor convertirlo a string, a una cadena. Bien, entonces todo acá tenemos el valor del ID de la tabla en forma de cadena. Bueno, como el ID es un numérico, entonces yo lo voy a convertir a un entero. Integer, voy a decir que el ID, ¿sí?, va a ser de tipo entero, entonces vamos a hacer un parseo o un cambio de datos, conversión de datos. De un tipo string a un entero. Bien, integer por parse int. Acá le paso una cadena que sería un string. Y eso se va a convertir en entero y se va a guardar en esta variable que va a ser el ID. Entonces ya tengo el ID, ¿sí?, de la tabla, de la fila que seleccionó el usuario. Lo siguiente que van a hacer es crear un objeto que se llama médico, médico obtenido, por ejemplo, le ponemos como nombre. Bien, este va a ser el médico que obtenemos de la tabla. Y vamos a llamar al DAOmed, ¿sí?, que me tiene los servicios del médico. Vamos a decir find b id, encontrámelo por id, y le mando el id que seleccione de la tabla. ¿Sí? Voy y que busque este objeto en la base de datos. ¿Sí? Si lo encuentra, lo va a traer y se va a guardar en la variable médico obtenido. Entonces ya tendría mi médico aquí, todo el objeto. Como siguiente paso, lo que van a hacer es llamar a la otra ventana, ¿sí?, que era esta ventana, bien, y se la vamos a pasar. Bien, entonces vamos a crear un objeto JDialog, alta modificación médico, que se llama JDialog, JD, y llamamos a su constructor y lo vamos a pasar como parámetro. Acuérdense que recibe como parámetro un objeto de tipo médico. Entonces yo le voy a pasar este objeto médico que ya obtuve de la tabla, para que lo reciba en la otra ventana. Luego vamos a decir que se ubique al centro, que sea un modal y que sea visible. En caso que no se haya podido seleccionar, por ejemplo, el usuario no seleccionó ninguna fila de la tabla, entonces va a lanzar una excepción que diga esto, ¿sí? Debe seleccionar un médico de la tabla para poder actualizarlo. JOptionPanel me sirve para mostrar un mensaje por pantalla, ¿sí? JOptionPanel .show message dialog va a decir para mostrar un mensaje al usuario, ¿sí? Hay distintos de mensajes, ¿sí? Bueno, en este caso estamos usando el mensaje, un diálogo de mensaje. Bien, un mensaje de diálogo. Bien, y este es el mensaje que se va a mostrar por pantalla. Bien, una vez que este objeto está pasando ¿a dónde? A alta modificación paciente, alta modificación médico. Entonces está llegando aquí. Entonces yo tendría que cargar los datos que me mandaron desde la otra ventana. ¿Cómo hacemos eso? Entonces si se van acá al constructor, fíjense que acá llegó el objeto. Ese objeto se hace una copia aquí en médico. Entonces en médico tengo el objeto. Bien, ¿se acuerdan aquí? Si era nulo, quiere decir que quería cargar o no. Ahora, ¿qué pasa si el objeto llegó con algún valor que no sea nulo? Entonces vamos a poner un else. Bien, si me llegó con un objeto con un valor, quiere decir, bien, capaz que quiere actualizar. Entonces setTitle lo vamos a poner actualizar médico. Actualizar médico. Bien, pero ¿qué pasa ahora con el label ID y el campo de texto del ID? ¿Se tienen que mostrar o no? O sea, esta parte. ¿Se tienen que mostrar o no? Y yo creo que sí, pues si eso es actualizar, yo podría ver el ID que yo tengo, ¿sí? Pero no lo puedo modificar tampoco, ¿sí? No se puede modificar. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta línea, ¿sí?, la ponemos aquí. Entonces yo digo que en vez que no sean visibles, que sean visibles, true. Pero a la vez quiero que estén deshabilitadas, entonces el label ID
¿Cómo hago para deshabilitar un componente? Pongo su parte, hay un método siempre set enable, ¿sí? Que esté habilitado o no. Yo digo no, que no esté habilitado. El campo de texto tampoco que esté habilitado. Set enable false. Bien, que no esté habilitado también el campo de texto. Bien, pero que se muestren por lo menos. Bien, entonces me va a llegar el objeto. Aquí me va a llegar el objeto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cargarlo en la ventana o no? ¿Cómo hacemos para cargar ese objeto en nuestra pantalla? Entonces vamos a crear un método, acá al final, que diga cargar public void cargar datos del médico. Bien, ahí está. Que sea un método que cargue los datos del médico. ¿Y cómo se carga? Por ejemplo, yo donde tengo el médico que recibí. ¿En qué variable está guardado? En médico. Entonces ahí está todo mi objeto que recibí. Bien, este método cargar médico lo voy a llamar ¿dónde? Lo voy a llamar aquí. Cuando quiera actualizar, entonces que se cargue el médico. Entonces cargar médico, cargar datos del médico. Ahí está, lo llamamos. Bien, entonces va a llamar este método que va a cargar los datos del médico. ¿Cómo cargamos los datos del médico? Para cargar los datos del médico yo tengo que decir, bueno, acá se va a cargar solamente el ID, acá el apellido, acá se va a cargar el nombre. Bien, y acá se va a cargar la especialidad que selecciona el usuario. Bien, para eso vamos a ir cargando primero. Vamos a decir edit text, creo que era id, corresponde al campo de texto id, punto set text. Sí, mire que recibe un string. Bien, entonces yo lo voy a pasar de mi médico, que yo ya lo obtengo, conseguime el id. Bien, acá me da error, ¿por qué? Porque el id del médico es de tipo entero y acá te está pidiendo en tipo cadena. Entonces lo más ideal sería que esto lo convertamos de tipo de datos. Van a usar un string value string.value of. Me permite convertir cualquier tipo de dato a cadena. Entonces fíjense, por eso hay varios. Un elige cualquiera, ¿sí? Pues todos son parecidos. Entonces aquí le tengo que pasar un dato que quiero convertir, que sería el ID del médico. Eso se va a convertir a cadena y se lo va a asignar al componente, a la cajita de texto, que sería a esta caja. Hacemos lo mismo para el apellido y el nombre. Entonces vamos a decir, bueno, el apellido y el nombre creo que no va a haber problema. Apellido punto sectext, y vamos a decir del médico que yo tengo punto conseguime el apellido. Edit text nombre sectext, digo, le voy a asignar el médico, pero conseguime su nombre. Bien, ahora nos faltaría para el combo. Bien, ahora vamos a cargar el combo. ¿Cómo lo hacemos? Para eso, o sea, cuando él llame al cargar datos del médico, fíjense qué hace. Bueno, acá primero se carga el combo, después selecciona y acá va a cargar el médico. Bien, entonces el combo ya estaría cargado. Aquí lo que van a hacer es decir al combo cmb especialidades punto set selecting item, ¿sí? Asignale un ítem seleccionado. Van a decir que le van a pasar médico punto del médico punto get especialidad, pero de la especialidad solo quiero que se seleccione el nombre, get nombre. Bien, entonces digo que a ese combo que yo ya tengo, asignale que un ítem, o sea, una selección de ítem. Por ejemplo, tengo 10, quiero que esté pintado, no sé, el número 4. Entonces vamos a decir, le vamos a pasar aquí médico especialidad, el nombre de la especialidad del médico. Bien, y le vamos a pasar el combo para que lo seleccione automáticamente. Aquí tienen que tener cuidado, ¿no?
Fíjense, cargar especialidades está antes de esto. Si ustedes lo llegan a poner después, primero va a seleccionar y luego va a cargar todas las especialidades. ¿Sí? Entonces lo ideal es que primero esté antes, ¿sí? Que se carguen todas las especialidades y después, bueno, cuando llame este método, este lo va a seleccionar nada más. ¿Sí? Pero ya van a estar cargadas las especialidades. Bien, ya que estamos aquí en este paso, ya van a estar todos cargados. Bueno, definamos este método que sería el cancelar. El cancelar solamente es que se cierra la ventana esta y bueno, se limpian los campos, ¿no? Bueno, para esto vamos a dar el cancelar. Vamos a crear un método aquí, vamos a llamar un método que se llama limpiar campos. Y es que se limpien los campos. Sí, lo vamos a definir. Acá el último, public void limpiar campos. Sí, va a ser un método que voy a llamar. En este caso, ¿dónde estaba? Aquí. Cuando llame el cancelar voy a llamar a limpiar campos. Y en que se limpien todos los campos. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cómo hago para limpiar los campos? ¿Sí? Vamos a decir que al edit text del id .setText le vamos a asignar un texto que sea vacío. ¿Sí? Una cadena vacía. Al edit text del apellido .setText en su parte de texto, asignale vacío también. ¿Sí? Esto es sencillo, digamos. Esto es para limpiar los campos. ¿Sí? setText le voy a asignar vacío. Bien, y ¿qué más me faltaba? El combo. Bueno, el combo, vamos a decir, se me ve especialidades. El combo no hay que hacerle nada, sino que hay que cargarlo de vuelta. Entonces vamos a llamar al cargar especialidades, o sea que se rellene de vuelta el combo. ¿Sí? Porque cada vez que se abre esa ventana se tiene que rellenar, digamos, el combo. Y entonces este método, cuando aprieten cancelar, se van a limpiar los campos y este combo se va a cargar de vuelta. Bien. Ahora probemos si esto funciona. ¿Sí? Vamos a dar en guardar. Aquí le damos en correr. Veamos. Ahí tenemos. Vamos a darle en actualizar. Bien, miren, me aparece un mensaje que dice: debe seleccionar un médico de la tabla para poder actualizar. ¿Por qué será eso? Se van aquí. Fíjense, cuando actualiza el médico quiere conseguir el ID de la tabla, pero como no está consiguiendo nada, me está dando un error. Entonces viene por acá y muestra: debe seleccionar el médico de la tabla para poder actualizar. Bien, entonces, bien, aceptar. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Por ejemplo, esta Ballester Christian. Seleccionen. Una vez que seleccionen, ¿qué pasa? Entonces, yo voy a capturar el ID. El ID que sería igual a 6. Ese 6 se busca en la base de datos y obtenemos el objeto con el ID número 6, se guarda acá en médico obtenido. Y ese médico obtenido se pasa a la otra ventana como parámetro. Veamos si sucede eso. Ahí está, mira. ¿Qué hizo? ¿Se lo mandó a esta ventana o no? El objeto. Bien, por eso dice, bien, creamos un objeto de esta ventana que se posicione en el centro, que sea modal y que sea visible. Y fíjense, se pasaron todos los datos. ¿Por qué se pasan todos estos datos? Aquí se pasa el 6, el apellido, Ballester Christian. ¿Por qué se pasaría eso? Venimos aquí. Entonces, ese objeto que recibes, lo recibo por acá. Todo el objeto viene aquí y se hace una copia en médico. Y viene como el constructor, pregunta aquí, ¿el objeto que recibí es igual a nulo? No. Viene por acá y dice actualizar médico y bueno, hace visible el ID, tanto su texto, tanto la etiqueta del label y tanto el campo de texto, pero a la vez lo deshabilita. Bien, ¿por qué lo deshabilita? Fíjense, no está habilitado, yo no puedo seleccionar aquí. Pero en cambio aquí en otros campos sí. Fíjense, cargar médico, ¿qué hace este método? Y el método cargar médico lo único que hace es cargar en la parte del ID el ID de ese médico. En la parte del apellido, el nombre y bueno. Y acá selecciona, ¿sí? Ítem seleccionado, selecciona ese nombre que elegimos, que sería odontólogo. Si se fijan en la tabla, ahí dice odontólogo. Si hubiéramos elegido el otro que dice David, sería dermatólogo acá.
pero sigue apareciendo toda la lista, pero está seleccionado quién, esto. Entonces esta línea me sirve para que